comienza la grabación. Muchas gracias, profe Diego. Bienvenido a la segunda sesión del BILERNI, apreciados estudiantes, un cordial saludo. Adelante, profe. Gracias, profe Jefferson. Estamos iniciando nuestra segunda sesión de BILERNI del curso de Ética y Ciudadanía. En esta tarde, pues, nos acompaña el profesor Jefferson, que nos estaba presentando en un inicio, y pues quien les habla, profesor Diego Polanco, ambos docentes del CEAD Florencia. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros estudiantes que se han conectado en esta hora. Recordarles que esta es la segunda sesión y el día sábado, para quienes no se puedan conectar, estaremos haciendo la réplica de esta sesión, recordando que esta tiene un total de 15 puntos, como lo dijo el profesor Jefferson. A las 4 de la tarde se estará compartiendo la asistencia de este encuentro. Recordarles la forma en la que vamos a participar, ya sea por el chat, donde el profe va a estar pendiente de esa conversación, o también lo pueden hacer levantando las manos cuando se dé el momento. Entonces, en un momento ya les voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando la estén viendo, por favor. Esperan un momento, ya se está compartiendo. ¿Ya se está viendo? ¿Me confirma, por favor? ¿Aún no? No, mi profe, todavía no. O si quiere, espérame a ver si yo puedo. Espérame. Aquí ya me aparece, pero es que no la veo en pantalla. Pero no, profe, no se ve. Pero la cierro y la abro acá otra vez. ¿Tienes dos pantallas en el equipo o tienes una sola? Dos pantallas, está mi celular y mi computador. Tienes que compartir seguramente la segunda pantalla. Listo. Profe, No, no y quiere. si no, entonces no nos enredemos. Venga, yo le hago aquí ese gallo de una vez. Ve. Compartir pantalla, listo. Ahí ya la está viendo. Listo, Profe sí, se Diego. ve la. Sí. Sí, señor, ahí se está viendo. Arranque y yo le voy dando continuidad. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, iniciamos con esta segunda sesión. El tema a tratar en ese encuentro son los mecanismos de participación ciudadana, sujetos de derechos y deberes. Aquí vamos a encontrar, a hacer un pequeño preámbulo de lo que estamos nosotros trabajando en este ejercicio, en la parte práctica del curso de ética y ciudadanía. Estamos trabajando esos conceptos de ética y moral, y más que los conceptos, cuándo son aplicables dentro de los contextos, nuestros contextos diarios o nuestros contextos cotidianos. Y específicamente eso lo podemos analizar desde los ejemplos que estamos realizando con las problemáticas sociales. Ahí se mira y se observa cómo nos comportamos o cómo nosotros actuamos en los diferentes escenarios de nuestra vida. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros fuimos a participar en los foros, encontramos algunas opiniones divididas, que a veces nos parece que eso sí se puede hacer o que esto no se puede hacer. Entonces comenzamos a encontrar una serie de dilemas en estas situaciones. Bueno, entonces eso sí se puede o no se debe hacer. Se puede, se hace o no se hace, es debido o no es debido. Con un grupo de estudiantes hicimos el ejemplo también cuando leímos una noticia que pasó acá en nuestro país, que hablaba de una señora, una colombiana, que en un momento dado de necesidad, ¿sí? Por mantener a sus hijos su parte alimenticia, lo que hizo ya como última opción fue robarse un pollo, tomar un pollo de un asadero y llevárselo como sustento a sus hijos. Entonces ahí nosotros comenzamos a dividir esas opiniones y pensar, bueno, eso que está
que hizo la señora se debe, no se debe hacer, es bien visto, no es bien visto, es malo, es bueno, ¿cómo lo podemos tomar? Entonces ahí comenzamos desde lo subjetivo, desde lo moral, a encontrarle alguna simpatía, alguna justificación a los actos que realizamos, y así con cualquier otro acto. Entonces llegamos al punto, bueno, ¿y cómo medimos realmente esas acciones? ¿Cómo realmente sabemos lo que se puede y lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe hacer? ¿Qué realmente está dentro de mis libertades para hacer, pero qué realmente está dañando, ¿sí? O afectando la libertad o los derechos de la otra persona? Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Y aquí nosotros llegamos a la temática que tenemos el día de hoy, es que nosotros no simplemente somos sujetos de derechos, sino que también tenemos unos compromisos, unos deberes y unas normas a las cuales debemos cumplir. Entonces, esas normas en general son las que me permiten estar dentro de una sociedad, dentro de una comunidad y poder interactuar y poder tener esa vida social en la que todos nosotros tenemos. Y nosotros, como colombianos, nos regimos de forma general por la Carta Magna, por la Constitución Política de Colombia. Entonces, esa Carta Magna, esa Constitución es la norma de normas y está por encima de otras disposiciones que se hacen en entornos más cerrados, en entornos más privados. Me explico. En empresas, en colegios, en instituciones, siempre se tienen reglamentos internos, se tienen unas ciertas normativas, pero esas normativas siempre tienen que estar en línea con lo que dice la Constitución, no pueden estar por encima de ellas, por más normas que sean o que estén impactadas dentro de una institución, se deben cumplir primero la norma general, que es nuestra Constitución Política de Colombia. Ahí está, ¿sí? Ahí encontramos nosotros todos esos derechos, deberes, y también encontramos los mecanismos por el cual nosotros podemos defender esos derechos. ¿A qué viene eso? Porque los derechos no son subjetivos, pero en la práctica, ¿sí? Se vuelve una cuestión que a veces se vuelve muy dinámica, que a veces se cumplen o que a veces no se cumplen, que a veces se dan o no se dan. Caso muy recurrente que nosotros vemos, y eso lo hablamos con una estudiante esta mañana, lo que nosotros vemos cotidianamente se ve mucho en los casos de salud, ¿sí? Dice nuestra Constitución que todos los colombianos tenemos el acceso a la salud, y hasta ahí bien, ¿sí? Vamos a un hospital, a una clínica, a una APS, pedimos nuestra cita y pues nos atiende. Eso parece normal. Pero en la mayoría, en muchos casos, lo que nosotros vemos es que la teoría, ¿sí? Esa teoría, eso que dice y que ese derecho, no se cumple al 100%. Entonces vamos a un especialista, no, que no hay cita, que vamos por medicamentos, que esos medicamentos no pueden, no están, o que se acabaron, o que se van a demorar. Entonces, eso van en contravía de lo que se está diciendo, que no simplemente es una noción de salud, sino que se debe prestar un derecho a la misma, y pues eso que debe ir en concordancia a la dignidad de las personas. Entonces, un colombiano de nuestra sociedad civil, entonces, ¿qué puede hacer en esos casos? Simplemente acatar lo que diga esa entidad de salud. No, es que no hay, entonces nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. No, entonces nuestra misma constitución, ¿sí? Por ser colombianos, nos dan a nosotros, los ciudadanos, una serie de herramientas para hacer frente a esas injusticias. Cuando ese derecho, por X o Y razón, se está vulnerando, no se está prestando como se debe hacer, entonces nosotros, aparte de tener ese derecho, ese deber, pues también tenemos cómo reclamarlo, y siempre que ese se pueda, que no pase por la subjetividad de las personas, que si lo damos o no se lo damos. No, simplemente es una cuestión de que somos colombianos y esos derechos tienen que estar ahí, y nosotros tenemos las herramientas para defenderlos y apropiarnos de ellos. Entonces, ahí nosotros entramos entendiendo en que nos encontramos en una sociedad democrática, que nos encontramos en un país donde estamos todos sujetos a las mismas normas, desde lo teórico, desde lo escrito, sino que también falta el otro paso, donde nosotros los ciudadanos tenemos que ser activos en ese ejercicio de ciudadanía. No simplemente es que tengo algo o posiblemente lo tendré, sino que soy activo en ese ejercicio. Entonces, profe, podemos pasar al siguiente.
El Estado está organizado de una forma tanto jurídica como administrativamente. Entonces, tiene una serie de elementos, ¿sí?, que nos configura el Estado. Entonces, tenemos varios elementos que lo estamos viendo acá en pantalla. Tenemos el elemento humano, el elemento físico, el elemento político y el elemento de poder. Entonces, todas esas acciones no son aisladas a los seres humanos, al individuo. Y aquí aparece una palabra que a veces no somos muy familiares con ellas porque la tomamos por otro sentido, y es en el elemento 4, que es el elemento político. Y en ese elemento político, ¿sí?, en ese 4, es muy importante para nosotros como sociedad, porque en esa cuestión, en ese elemento político, ¿sí?, en esa acción, es donde se toman las decisiones más importantes de un país, ¿sí? Ahí es donde se toman las acciones de cómo nosotros eh, afrontamos nuestra vida ciudadana, cómo nosotros eh, tenemos acceso a nuestros derechos, cómo nosotros tenemos una vida digna, cómo nosotros en la parte del mercado, en la parte del día a día, en la parte económica, política, social, todo se mide desde ahí, desde las decisiones que se toman. Entonces, no hay que comenzar a romper esa barrera de que nos vuelve un poco apáticos a la política, sino que entrarnos en ella no simplemente como sufragantes, sino que estar de lleno en la política. Y estar de lleno en la política no simplemente es adquirir un cargo, sino que estar ahí, siendo veedores, siendo ciudadanos en ejercicio. Entonces, vamos a tener ese elemento. Si nosotros tenemos ese elemento, vamos a estar ligados a ese elemento humano que nos hace una población, no simplemente que nos den las cosas que nos den esperando, sino que nosotros somos parte de esa población y de esa ciudadanía activa que construye Estado y que construye nación. Entonces, toda esta parte que nosotros tenemos de dinámica, de cómo nos relacionamos, pues parte de nuestra misma relación. El elemento físico es el territorio delimitado. Nosotros tenemos como país una limitación territorial, nuestros 32 departamentos y las jurisdicciones especiales que tenemos con los distritos especiales de Bogotá y también los de los puertos. Y tenemos esa defensa del territorio, que no simplemente es una cuestión de delimitar, sino que también nos va mucho más allá de la identidad que nosotros debemos tener como territorio y cómo nosotros aprovechamos ese mismo elemento. Tenemos el elemento de poder, que es un gobierno soberano, democrático, en el cual nosotros, con esa democracia que nosotros tenemos, somos los que hemos venido apoyando y somos los que nosotros elegimos los diferentes gobernantes. Nosotros en Colombia, ¿sí?, tenemos esa dinámica, ¿sí?, por los diferentes conflictos que hemos tenido, por esa sociedad cambiante que se ha venido construyendo con el tiempo. Hemos tenido diferentes formas de gobierno, y eso lo permite la misma democracia, y permite que esos gobiernos se mantengan en el poder, y pero que esos gobiernos no simplemente son una cuestión de que ellos hacen lo que quieren, sino que también se rigen, y hay también unos elementos que los vigilan y que permiten que lo que ellos hagan, por más de ser gobierno, por estar en un alto poder, siempre van a estar velando que todo lo que ellos hagan estén por el bien de los colombianos, y eso lo vamos a ver ahorita con los elementos cuando miremos que en Colombia existe la separación de poderes, y que siempre que esa separación de poder es la que permite que que no existan gobiernos autoritarios, o que no vayamos a tener con el tiempo alguna dictadura o gobiernos que están en contra de los derechos de los ciudadanos. Y el elemento político, lo que hablamos al comienzo, y también relacionando con ese reconocimiento internacional, con esas acciones que nosotros tenemos con con los demás países, primero en el reconocimiento propio, y además cómo nos relacionamos con nosotros, no simplemente en la cuestión política, sino en la cuestión también de la oferta, de la demanda, y cómo nosotros podemos tener esos diferentes tratados entre países. Profe, pasamos a la siguiente. Estructura del Estado colombiano. Entonces,
aquí donde viene cómo está nuestro Estado, esa cabeza mayor que nosotros tenemos, y entendiéndola cuando habla acá de la palabra poder, entendiéndolo como ese símbolo donde representan esos cambios, esas transformaciones y las decisiones que se toman sobre un país. Por eso es totalmente importante esa participación activa de los ciudadanos en el hecho de elegir, de ser elegidos y de hacer esa sabiduría permanente en quien administra el poder de nuestro país, porque de ahí, de quien administra el país, es pues donde se trazan las rutas hacia dónde van, hacia dónde invertimos, hacia dónde se proyecta la vida dentro de un territorio. En nuestro Estado colombiano, esa estructura está dividida por tres estamentos: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Nosotros, de forma general, conocemos, sí, lo que está más cercano a nosotros es el ejecutivo, que es lo que nosotros participamos de una forma mucho más dinámica, que es con la elección del presidente, vicepresidente, y pues cuando elige a sus ministros, y nosotros cuando se tiene también la oportunidad de elegir a los gobernantes y alcaldes. Digamos que está mucho más presente porque nosotros tenemos esa facultad, ese poder que como ciudadanos participar en ese ejercicio. Y igualmente, en todos ellos, presidentes, gobernadores y alcaldes, está la palabra poder y está en la capacidad de ellos de poder trazar esa ruta y tomar las decisiones para ese territorio en el que se ha elegido. Entonces, recuerden, participar en política no simplemente es elegir o dar un voto, sino es la cuestión tener la conciencia suficiente de que ahí se van a tomar esas decisiones que nos van a marcar el rumbo en un país. Podemos nosotros recordar a los diferentes gobernantes, así sin marcarlos, sin nada, pues los podemos recordar por la ruta que ellos marcaron. ¿Sí? Doy un ejemplo. En el gobierno del 2002 al 2010, que fue el gobierno del señor expresidente Álvaro Uribe, él marcó una ruta, ¿sí? La trazó a partir de la seguridad. Y esa fue su bandera y esa fue la que, digamos que fue esa guía donde los colombianos decidieron tenerlo por 8 años, siguiendo que se sentían que esa debería ser la bandera de la seguridad. A partir de la seguridad había buen comercio, a partir de la seguridad se podía circular por las vías y todo lo que más lo que representa simbólicamente este concepto de seguridad. Ahora sí pasamos a otros gobiernos. Por ejemplo, en Bogotá, 2001-2002, que se dio la alcaldía del señor Tanas Mocos. Su principio fundamental era la ciudadanía y la cultura ciudadana. Entonces, la inversión y de donde partía, digamos que la vida de Bogotá era de cómo se comportaban los ciudadanos, ¿sí? Con los demás, con el espacio y con el respeto a la inversión de lo público. Entonces, ahí en donde se traza, ¿no? Entonces, para tener una claridad es cuando elegimos, es qué es lo que elegimos y eso que elegimos es lo que va a ir trazando el camino. Y pasando ya a la actualidad en este 2023, pues el presidente lo que quiere hacer en su ideal es lo que ha llamado paz total, es poder devolver a esos ciudadanos o a esa Colombia olvidada que él ha llamado, poder darle lo que no ha tenido y no simplemente convertir el concepto de paz, que es la ausencia de violencia, sino convertirlo en algo mucho más concreto, más completo, que es la cuestión que no se puede tener paz si se tiene hambre, que no se puede tener paz si no hay salud, que no se puede tener paz si no hay educación. Entonces, llevar todo ese concepto de esa Colombia olvidada, llevar eso que nunca está. Entonces, esa es la visión de que se van a trazar esos 4 años y esa es la línea. Luego ya podemos decidir, discutir y mirar si eso funcionó o no funcionó. ¿Sí? Si estuvo bien, si no estuvo mal, si las formas que se utilizaron fueron las correctas para hacer ese ejercicio. Pero entonces, esas son las líneas que se eligen y así mismo pasa con los gobernantes y con los alcaldes. Luego pasamos al poder legislativo. Nosotros tenemos dos cámaras, que son la Cámara Alta y la Cámara Baja, que son el Senado y la Cámara de Representantes.
también son cargos públicos que los cuales los eligen también los colombianos. Ahí también, y ahí en comparación con ese legislativo, casi siempre en las estadísticas que se muestran, la participación de los colombianos merma bastante, ¿sí? Se participa poco, ¿sí? No, digamos que no hay esa representación o no hay como esa línea común como con la que hay con un candidato a la presidencia o a la alcaldía. Siempre la participación es un poco baja. Entonces ahí nosotros podemos indagar, bueno, ¿y por qué esa participación es tan baja? Si ahí en el legislativo, como lo dices, donde se legisla, donde se hacen leyes, donde se crean, donde se tumban algunas, donde se cambian, donde se reestructuran algunas leyes, que las leyes son las que al final nosotros nos sirven para poder hacer las actividades del común. Entonces, esas personas que se eligen en ese legislativo tienen también ese poder, esa capacidad de poder lo que se presenta, esas reformas que se quieren ahora hacer por ahora en este 2023 que están tan de moda hablar de reformas, la reforma de la salud, la reforma pensional, la laboral. Todas esas reformas son los cambios estructurales que se quieren hacer de cómo se hace la dinámica de lo laboral, de la salud, ¿sí? De cómo esa salud que nosotros tenemos hoy en día por EPS, hablando de la reforma de la salud, que se quiere reestructurar, cambiar de una forma de un cambio de 0 a 100, se quiere cambiar totalmente, incluso hasta eliminar las EPS. Esos cambios, ¿sí? Tan trascendentales y tan drásticos, pasan por el Senado y por la Cámara. Ahí donde se discuten si esos son viables, no es viable, si afecta o no afecta a los colombianos. Y como todos no podemos estar ahí participando, imaginen ustedes escuchar a 31 millones de colombianos diciendo que se debe y no se debe hacer, entonces hay una representación y esa representación, esa voz, son nuestros senadores y nuestros representantes, que al final de cuentas son los que hablan, ¿sí? Por el conjunto de personas que lo eligieron y lo eligen para defender X o Y cosas. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, ese senador que leí, si aún se acuerdan, ¿cómo se llama? Si realmente está apuntando hacia lo que usted quiere, usted quisiera que esa reforma se diera, que se cambiara, que se eliminaran las EPS, que solo atender los hospitales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ese senador, ese representante, ¿está de acuerdo con lo que usted está pensando? Entonces, ese es el ejercicio y la importancia que hay que otra vez considerar con el legislativo, que tiene esa capacidad de hacer leyes, pero esas leyes al final pues nos van a afectar o nos van a beneficiar. Entonces ahí también hay que tener bastante claridad en ese ejercicio y bastante responsabilidad con ellos. Entonces está el Ejecutivo, que es la cara visible, que es la que administra el Estado, está quien le aprueba, quien le dice que sí o que no, que está bien o que está mal lo que está haciendo, que es el Legislativo. Y viene una parte muy importante, ¿sí? Que es la que de una u otra forma mantiene estable una nación o una democracia, ¿sí? Nosotros hemos tenido una variedad de gobernantes, bastantes, de todas las características, buenos, malos, perversos, por aprender, unos que no terminaron de aprender en 4 años, pero hemos tenido de todo un poquito, ¿sí? Unos con unas ideas claras, otros no muchos y otros totalmente fuera del lugar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo nos hicieron, ¿sí? Esas ideas locas que algunos querían, ¿por qué no se dieron? ¿Sí? ¿Por qué no se dan? Entonces, yo ahora les decía, hay una separación de poderes, que hay unos estamentos dentro de nuestra democracia que son los que dicen, bueno, esto, así por más que lo haya aprobado el presidente, por más que los senadores que más casi siempre son del mismo gobierno, ¿sí? O del mismo partido, así lo han aprobado, va a haber siempre una corte suprema, una corte constitucional que dice, bueno, revisa de una forma objetiva, que debe ser totalmente independiente a los partidos, al presidente, y de forma racional decir, bueno, esto en realidad no está beneficiando o por lo contrario va a perjudicar algún derecho o alguna libertad
de los colombianos y por lo tanto se puede derrumbar. No sé si usted ha escuchado que siempre pasa una ley, la Corte Suprema dice no, no es posible y se derrumba. Esta parte judicial y sobre todo la Corte Suprema y la Corte Constitucional es la que mantiene esa estabilidad y que no se haga cualquier cosa en el país. Imaginen ustedes cualquier presidente o cualquier persona que llegue y que piense alguna desfachatez sea aprobada. Entonces, eso es lo que mantiene este equilibrio. Y también la parte judicial también se encarga de esa parte de investigar todas esas acciones que van en contra o que no estén cumpliendo con la ley y pues también castiga a quien no las cumple. Entonces, esta es la estructura de nuestro Estado colombiano. Espero haber sido muy práctico en las palabras para que se pueda entender nuestro por el ejecutivo, legislativo y el judicial y la separación de poderes que existe en él. Y aquí la importancia que tenemos nosotros como ciudadanos en esa elección, de qué nosotros estamos eligiendo y para qué los elegimos. Aquí, pues, yo creo que más adelante en este gobierno que nos encontramos del 2022 al 2025, el actual presidente, pues van a haber muchos cambios, también va a haber un cambio en la justicia y pues también hay que estar pendientes, ¿sí? De esos cambios que se hagan, que se realicen para que no exista que siempre se dé esa independencia de poderes y pues poder mantener la democracia que aún tenemos, que aún nos queda. Profe Jefferson, no sé si existe alguna pregunta hasta el momento, si va todo claro. Hasta el momento, listo. Listo, sin pregunta. Me devuelvo un poquito. A los estudiantes por cultura general, o sea, lo que les voy a explicar. Miren, para que haya un estado, sí, ¿dónde está? Gracias, hermano. Eh, la construcción de un estado necesita de 4 escenarios. El elemento físico, sí, que sería el territorio. El talento humano, que sería la población, el elemento humano. El elemento político es que sea reconocido y el elemento del poder es que tenga un gobierno. Pero a lo largo de la historia hubo un estado que rompió esta estructura, ¿sí? Y yo me atrevería a decir que en América Latina se está creando otro estado con la misma situación. Y en el mundo fueron el estado de Israel, ¿no? Los judíos. Los judíos se les quitó su territorio en tiempos del Holocausto, pero sus costumbres, su elemento humano y su política seguía siendo parte de ellos. Era inherente. Y un judío seguiría siendo judío así estuviera en Estados Unidos o estuviera en Alemania o estuviera en cualquier lugar del mundo, porque sus costumbres, porque su dialecto, porque su tradición, porque su religión, porque su gobierno seguía ahí. No tenían territorio para la época. Algo muy parecido ocurre en nuestros tiempos con Venezuela. En el tema de Venezuela tenemos un gran número de personas que están por fuera del territorio. Si bien hay un territorio legalmente constituido y soberano llamado Venezuela, se habla de que en cifras hay más de 5 millones de venezolanos en el exterior. Y yo me atrevería a decir que un poco más, porque recuerde que cuando un gobierno da una cifra, pues esa cifra debe por lo menos estar siendo la mitad de lo que realmente está pasando, ¿sí? Por lo menos. Entonces, mire que el venezolano donde llegue tiene su dialecto, tiene su comida, tiene todo, ¿ya? Tiene todo. Entonces, tiene
su forma particular, su himno, sus colores patrios, y eso lo hace ser un Estado. Afortunadamente, y diferente al Estado de los judíos de Israel, es entonces, no toda, o sea, aunque hay unos cuatro elementos en la actualidad, pues esto es bien complejo decir que los cuatro son determinantes. Eso también pasó en Kosovo, que ese fue el último país que digamos, se desligó de Ucrania, y eso también pasa con ciertas provincias de Ucrania. Y uno dice, profe, ¿cómo así? Claro, hay personas, el talento humano está inserto en un territorio, pero su cultura, su lenguaje, su forma de expresarse, su gobierno, no es reconocido o no se sienten como parte de, ¿sí? Mire lo que pasó en plena pandemia con los habitantes de Leticia en Amazonas. El alcalde dijo, bueno, pues que el gobierno nos defina, o somos de Colombia o somos de Brasil. ¿Por qué? Porque se sentían abandonados por el Estado, ¿cierto? Y durante mucho tiempo Chocó, por ejemplo, el mismo Meta, han buscado a lo largo de la historia, pues más el Meta que Chocó, elementos independentistas, ¿no? Como decir, las personas de acá tenemos un acento, producimos, tenemos una riqueza, y pues no nos sentimos como que el Estado nos está representando. Entonces mire que estas características determinan un Estado, y es muy, muy complejo. Por otra parte, la estructura del Estado colombiano es muy compleja, porque si bien Rousseau nos habla del racionamiento de los poderes, esto le sale, o sea, la democracia tiene un costo económico muy alto. Imagínense tener 32 gobernadores, 1.100 y punta de alcaldes, ministros, yo no sé cuántos, senadores, yo no sé cuántos. Entonces, esto es una estructura que propuso Rousseau, y que a lo largo de la historia los países republicanos la han asumido, ¿cierto? Pero que sería un tema de discusión interesante si esto realmente pues se lleva a cabo o no se lleva a cabo, o como en otros países vecinos que lo hablábamos con el profesor Diego, como Nicaragua, como Salvador, el Ejecutivo ha eliminado al Legislativo. Dicho, vea, Legislativo, ustedes son una manada de corruptos, no nos sirven, venga, yo hago un estado de excepción, y ahí llevan como 4 o 5 meses en estado de excepción, es decir, que no hay parlamento, no hay Senado ni Congreso, y el Ejecutivo toma todas las decisiones. Entonces, esos regímenes autocráticos, esos regímenes dictatoriales, hasta qué punto sí y hasta qué punto no, ¿no? Entonces, es lo que tenemos, y bueno, pues ahí vamos. Mi profe Diego, no lo interrumpo más, continúe. Vale, profe, ya que toca esas temáticas, eso que estamos hablando acá, estamos hablando específicamente de nuestro territorio, el cual se conserva todavía la democracia. Y el profe pues da unos ejemplos a nivel internacional, pues donde se dan todos esos detalles. Y nos hablaba ahora lo de Kosovo, que se desprende no de Ucrania, sino que se desprende de Serbia, ¿sí? Y de ahí se desprende un gran país que hace mucho tiempo existía, que se llama Yugoslavia, y teníamos lo que decía esa particularidad que decía el profe, tenían una serie de cultura e identidad, y todos se fueron dividiendo. A gran Yugoslavia, un país muy, muy grande en la parte oriental de Europa, se fue dividiendo, ahí se partió Montenegro, Serbia y otros países, y donde se dan esa particularidad. Es el caso de Venezuela, pues es un caso bastante notorio, ¿sí? Y en el caso que se habló ahora el profe de Nicaragua, es un caso muy especial que hay que prestarle como ciudadanos del mundo, si lo quieren decir así, prestar mucha atención a lo que se está haciendo. Más allá de que si estamos o no estamos de acuerdo en ese ejercicio, en ese proceso, sino que realmente compararlo con la función que debe tener el Estado, con la función que debe tener esos tres poderes. ¿Quién tiene esa parte administrativa? ¿Quién puede legislar esas leyes y quién puede tener ese control? Y ahí podemos discutir si realmente deben tener esa independencia
¿O ustedes creen que todos, sí, todo el poder debe estar concentrado en uno solo? Como es el caso que está pasando ahora en Nicaragua, que no hay quien le diga que está bien o que no está mal. ¿Sí? Entonces, aunque la percepción de la gente es que están las cosas bien, pero realmente se están omitiendo todo ese proceso democrático que debería, sino que eso también debe darse en otra discusión. Pero entonces, estamos hablando específicamente de nuestro Estado y cómo se da, y pues también compararlo con otras naciones del mundo donde no existe este ejercicio democrático. Y aquí pasamos a identificar o a entender qué es un Estado social de derecho. ¿Sí? ¿Qué significa tener un Estado social de derecho? Pues eso lo venimos escuchando, yo creo que ustedes desde que estaban en el colegio, de quinto, sexto, séptimo, siempre se ha dado esa notoriedad o ese concepto del Estado social de derecho. Entonces, por ellos, digamos que ese Estado social de derecho, todo Estado social de derecho, está fundado en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y siempre eh, está por encima del interés general de lo particular. Entonces, esas con tres condiciones generales, ¿sí? El respeto por la dignidad, la solidaridad por las personas y siempre va a primar lo general de lo particular, están insertadas en un Estado social de derecho. Entonces, esa premisa de la dignidad no es una cuestión simplemente por lujo o por decoración, sino que está inmersa en cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento, que merecemos unas condiciones mínimas para desarrollarnos. Eso es, y es indiferente en la situación que nos encontremos. Entonces, esa dignidad humana no se puede perder, y no se va a perder siempre y cuando nos encontramos en nuestro país y se defienda esa cuestión. Entonces, si nosotros comparamos con el ejemplo que ahora nos daba el profe Jeffrey sobre Nicaragua, esa parte de dignidad humana es mantener lo mínimo, usted como ser humano, que le permita mantenerse usted en pie, con lo mínimo de vida, sin importar que usted esté en su casa, esté en un X o Y lugar, en su trabajo, esté en un colegio, se encuentra así privado de la libertad, incluso hasta secuestrados se mantienen, incluso hay cuestiones en la guerra que se mantienen esos mínimos, ¿sí? Para mantener la vida. Y ahí en el ejemplo que hablaba el profe, es donde hay esa contradicción. Entonces, realmente hay un Estado social de derecho con lo que se hacen con los presos que están en Nicaragua, sin importar ese antecedente, sino que siempre manteniendo que todos somos humanos y merecemos ese mínimo. Y eso se concentra en nuestro país. Y en este Estado de social de derecho que está organizado como república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales por nuestros departamentos, que cada quien tiene esa autonomía de decidir de sus recursos propios y mirar cómo los puede aprovechar en su territorio. Entonces nosotros tenemos esa particularidad y reconocemos a cada uno de los territorios que nosotros tenemos, porque también sería muy complejo, y eso también es un punto de discusión, de cómo desde lo central, ¿sí? Desde solo toda la posición o toda la dirección de estuviera el gobierno nacional, ¿cómo hacemos para identificar nuestro territorio? ¿Sí? Reconocerlo como tal, ¿sí? Recordando que nosotros, por nuestra geografía, tenemos una serie de características muy distintas, ¿sí? Desde nuestra forma de ser, de pensar, de nuestra forma cultural, de nuestras condiciones físicas, climáticas, son muy diferentes en todo el país, ¿sí? Incluso en los mismos departamentos hay lugares que parecieran hasta polos opuestos en sus características. Entonces, es muy difícil. Entonces, por eso es que hay que entender desde los propios territorios cómo está formado el territorio, qué es lo que lo caracteriza y cómo es que podemos aprovechar las personas que vienen en X territorio y las condiciones que tienen. Entonces, por eso nosotros no podemos decir que alguien de La Guajira, del Cesar, de la parte de la costa sea igual a alguien de la parte sur, del Tolima, del Huila o del Caquetá. Y poder decir que en todas partes se va a hacer lo mismo, se va a cosechar lo mismo, se va a explotar las mismas cosas, porque las condiciones son muy diferentes. Lo que se hace es reconocer que usted
tiene ese territorio tiene unas características, y ese territorio pues también tiene una población que es capaz de identificar sus propias características y poderle sacar provecho a ella. Entonces reconoce ese territorio, reconoce a su gente y da la posibilidad de que esas poblaciones pues puedan surgir con sus propias condiciones. Luego podemos discutir otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente los territorios no surgen? ¿O por qué miramos territorios tan acabados? Si, por ejemplo, en regalías, territorios como San Vicente, que entra una parte de dinero, San Vicente del Caguán, hablando de Calcaquetá, ¿por qué se mantiene igual? ¿Por qué no hay un progreso como tal económico en la parte de la Orinoquía, de la Amazonía? Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Entonces, la cuestión es que están las facilidades. Luego hay otras dinámicas, ¿sí? Como la corrupción, como el mismo abandono estatal, pero ese abandono estatal no debería ser porque se supone que cada territorio tiene unos representantes allá en gobierno, que son los representantes a la Cámara, que dice, bueno, nosotros en nuestro territorio necesitamos esto, venga, mírenos cómo estamos y vamos a trabajar. Pero entonces esas dinámicas de corrupción lo que se hace es que realmente quienes representan pues no estén velando por el territorio que tienen. Entonces, las condiciones están de cómo se piensa el territorio, de cómo se ha diseñado. La cuestión es que ya la dinámica que se hacen y todos estos líos de corrupción que nosotros miremos a diario, pues es lo que dificultan todo ese desarrollo que deberíamos tener como país, como región, como departamento o como ciudades. Entonces, las condiciones están, la pregunta es ¿por qué no están funcionando? Entonces, ahí está el interrogante, ojalá puedan dar alguna de sus respuestas. Profe, podemos pasar al siguiente. Ahora viene lo que estamos, aperturamos este ejercicio de Vilerne y nosotros tenemos en nuestro país que es tan rico en todo y ha tratado con el tiempo de volver un país mucho más equitativo, mucho más justo, ¿sí? Por eso es diferentes cambio de constitución que se ha tenido, con las leyes que se dan, con las sentencias que da la Corte, trata siempre de mantener un Estado justo, de reconocer al individuo, de reconocer la dignidad de cada una de las personas, pero siempre está ese pero, ¿sí? Siempre está ese pero. No sé, la mayoría de ustedes se están preguntando, bueno, pero es que si todo lo que dice el profe Diego es cierto, ¿sí? ¿Por qué nos mantenemos de esa forma? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué el país no cambia? ¿O por qué el país no mejora? ¿Por qué la salud sigue por el mismo camino, sigue peor? ¿Por qué las condiciones laborales no hay? Por ejemplo, en Florencia, Caquetá, tenemos casi el 50% de desempleo, de informalidad, y esa cifra sigue aumentando. Entonces, están en todas esas preguntas y nos cuestionamos y podríamos decir, bueno, ¿y podríamos estar peor? Posiblemente. Posiblemente podríamos estar peor, pero eso es una cuestión no solo, ¿sí? En identificar como se dice coloquialmente, el mugre ajeno o de decirnos que está en la culpa de los otros, ¿sí? Porque esa es, digamos, como una condición muy típica de nosotros, que siempre señalar que la culpa es del otro. La cuestión es reconocernos a nosotros mismos como ciudadanos, pero no ciudadanos, simplemente no ciudadanos activos, que seamos conscientes de nuestros derechos, de nuestra dignidad y qué tenemos. Entonces, en esa dinámica de reconocernos es que se puede reclamar y se pueden hacer las cosas y se puede exigir. Entonces, y en esa exigencia es que se dan los cambios, porque no se exige por exigir y no es pedir regalado, sino por exigir lo que ya nosotros merecemos. Y esas condiciones nos lo enseñan. Yo creo que tuvimos nosotros en el país uno de los momentos más significativos desde lo simbólico, ¿sí? Desde preguntarnos hacia dónde vamos y cuestionar lo que había, fue la última manifestación grande que se dio y en época de pandemia, que fue algo mucho más contradictorio, si lo podemos decir así. Entonces, se suponía que en pandemia nos cuidábamos,
como tal de no juntarnos con los otros, pero la gente salió, ¿sí? Pasó desde esa indignación que tenemos todos, porque todos, en la mayoría, todos nos quejamos en ciertos momentos que todo va mal, que no funciona, que todo lo hacen mal, pero no pasa de ahí. Yo creo que eso fue un momento bastante representativo que la gente dijo, no más, ¿sí? Hay que hacer algo. Y lo mejor es que no salió simplemente porque alguien se los dijo, sino que salieron desde todas las vertientes que usted puede encontrar, desde las distintas necesidades que se puede tener, salieron a algo en común, que fue a reclamar lo de cada uno. ¿Sí? Entonces no simplemente salían por una cuestión desde cambios de poder en lo político, sino que también salieron los estudiantes, ¿sí? Para exigir mejores condiciones en sus universidades, mayor inversión, ganaron en ese ejercicio lo de matrícula cero, si ustedes recuerdan, que todavía se mantiene, los trabajadores por las condiciones laborales, los ambientalistas por la cuestión del medio ambiente. Bueno, y salió una serie de gente que se encontraron en ese punto de inflexión y dijeron, bueno, aquí estamos nosotros y estamos exigiendo, ¿y cómo lo vamos a exigir? Y todo eso se vio transformado, se vio volcado, pues en que por primera vez en el país se tuvo, ¿sí? Gusta, no nos guste, ¿sí? Un gobierno distinta de una ideología totalmente distinta a lo que ya venía, ¿sí? Pues podemos encontrar algunas coincidencias con algunos gobiernos anteriores, gobiernos liberales, pero ese es un gobierno totalmente distinto y que recogió todas esas necesidades que hubo, que fue la inteligencia que tuvo el candidato en ese momento, que ganó, recoger todas esas necesidades que había y poderlas él representar. Entonces, todo eso es lo que permite, ¿sí? Generar esos cambios y esas transformaciones. Luego otra vez volvemos a preguntarnos en un momento, a hablar y a conversar. Bueno, eso sí era lo que necesitamos, sí funcionó, no funcionó, si era la forma o era mejor como veníamos. Sí, entonces eso lo podremos saber en unos par de años, cuando nos sentemos otra vez, ya sea con sus familiares o amigos, tomarse un tinto, un café y poder decir, bueno, esto no funcionó, era mejor como veníamos o realmente sí había necesidad de cambiar todo esto o simplemente ese gobierno no funcionó y se volvió más de lo mismo. Eso lo podemos decir. Pero lo que vamos es que las formas que se utilizaron, la cuestión de poder indagarnos, preguntarnos, de pasar de esa indignación a los hechos y a las prácticas, pues es lo válido y es lo que nos convierte como ciudadanos. Se nos fue un poco la señal. Pues solo a mí, a todos me confirman si están ahí. Y profe, como ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a avanzar ya. Qué pena interrumpirlo. Aquí con el tema de los mecanismos y aparte, pues como una señal, porque me fue, yo no sé por qué, pero se dejó de proyectar, pero ya volví, ya debes estar viendo, ¿cierto? Listo, ya termino con esto, profe, pasamos Listo, a lo práctico. vale, vale, un abrazo. Listo. Entonces, vale, profe. Entonces, resumiendo aquí, que a veces nos alargamos un poco, los mecanismos que nosotros tenemos para participar son unos y también tenemos los mecanismos de protección de derechos. Los que más utilizamos a común son los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Lo tenemos en la parte izquierda de la pantalla, que son los que utilizamos normalmente: el voto, el plebiscito, el referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa popular y la revocatoria de mandato. Todos ellos importantes. El que más se nos acerca por esa condición y ya por esa popularidad que tiene es el voto. Ese voto, yo espero que con estas nuevas generaciones, yo todavía confío en la gente, confío en la humanidad que podemos hacer ese cambio, que ese voto cada día sea más a conciencia, que cambiemos esa dinámica de cómo participa la gente, que siempre pensando es en un bienestar a corto plazo y no se piensa largo. Yo espero que esta generación, que estos 66 estudiantes que nos están escuchando, pues en ese clip de cambio y estas son todas las formas que nosotros podemos participar como ciudadanos. Y hay otros mecanismos que nos llevan a proteger esos derechos, que es lo que hablamos ahora, de cómo lo podemos proteger. Es decir, como si
a mí en una consulta, en una petición médica que necesita un especialista, no lo atiende la EPS, ¿yo qué puedo hacer? ¿Me quedo con los brazos cruzados? Las acciones de petición de salud, es lo que más se suele utilizar. También tenemos el habeas data, el habeas corpus, la acción de cumplimiento y acciones populares. Entonces, esos mecanismos es lo que nosotros nos va a permitir, esa palabra que he repetido tanto, que es ser ciudadanos activos, ¿sí? Ciudadanos conscientes de qué es lo que nosotros, dónde, en qué territorio nos encontramos, en un territorio democrático. Por lo tanto, nos permiten esa participación, ser parte de ese cambio, de esa transformación y, ¿por qué no?, en algún momento ser también los que comandan los hilos y ser parte del poder de este país. Entonces, no sé, creo que habían unos comentarios por ahí en pantalla, antes de que el profe vaya al ejercicio. Nos decían, por ahí mira algunos, dice alguien, porque tenemos supuestamente estudiados y un presidente nefasto y sucio. Dicen por acá, piensan en un tamal, lo que coloquialmente se usa. Entonces, esa dinámica hay que cambiarla y por el poder está en nosotros y confiando en ustedes. Entonces, profe Jefferson, que también confía en esta ciudadanía, en estos jóvenes que van a ser parte de este cambio y transformación. No, confío en los jóvenes, pero en esta ciudadanía está difícil. Bueno, nosotros durante mucho tiempo, el ser humano, como diría Aristóteles, es un ser político por naturaleza. Y cuando en esa Grecia antigua se hablaba del ser político, se entendía como un hombre virtuoso que tenía la capacidad de elegir y ser elegido. Sin embargo, las mafias, el clientelismo y la mala usanza de la democracia termina por que cada vez que nos hablan de política, entonces nadie quiere participar en ella. Incluso una forma de no hacerlo es precisamente el abstencionismo. ¿Y qué es el abstencionismo? Es decir, no quiero votar por nadie, no me quiero sentir culpable de los males que le pasan a este país. Yo les diría a todos los que hoy nos escuchan, indistintamente de la edad, joven, adulto, persona, pues como yo que estamos ya en la tercera, que el voto es supremamente importante y necesario y que pues lo importante es uno poder tratar de dirimir en medio de toda la corrupción y decidir quién podría ser, como diría un profesor por ahí, el menos malo de todos. Em, en medio de ese menos malo, pues tratar de sacarle lo mejor. En conclusión, por aquí retomando, nosotros vivimos en un país, en un estado-nación, o en un estado mejor. Ya eliminó el tema de los estados nacionales. En un estado democrático, en un estado social, con una democracia representativa y participativa, organizado y estructurado bajo los lineamientos que por allá en esa Francia renacentista nos dio Rousseau de la división de poderes para poder que la democracia funcione. Pero, pues bueno, dijo el profesor Diego, ya cada uno de ustedes, en medio de su entender y de su análisis, podría decir qué es viable y qué es inviable en este país. Yo que día me sentaba a tomarme un café con el profesor porque trabajamos en el mismo lugar y yo le decía que este país yo siento que a veces no tiene arreglo ya y es un poco la visión fatídica de Antonio Caballero, que en paz descanse. Eh, yo le decía al profesor que de pronto una de las maneras
de poder organizar un Estado mejor, ¿sí? Sería cambiando la Constitución. Y algunos dirían, ¿y por qué, profesor? Yo le digo porque en el año 1991 yo estaba recién nacido para esa época y por ahí em, uno leyendo un poco, en el año 1992 se realizó la primera llamada telefónica en Estados Unidos. Y de ahí para adelante surgió el internet y de ahí para adelante surgió la telefonía. Hoy nos conectamos 71 personas, 70 personas, 63. Algunos porque ya firmaron la asistencia y se fueron, ya está el deber cumplido. Otros porque realmente desean aprender y están aquí. Em, y, y el mundo ha cambiado tanto en estos 32 años, más que en los últimos 200 años. Yo le decía al profesor, en este país deberían haber solamente 16 departamentos, 500 municipios. Ahí nos ahorramos 5 reformas tributarias. No le pagamos más a cantidad de alcaldes y gobernadores y concejales y diputados un poconón de plata que eso, en mi sentir y en mi pensar, se pierde. Yo creería que por ahí sería una solución a este país. Luego habría que ajustar las funciones de la Corte, las funciones del legislativo y por supuesto las funciones del, em, del judicial. Bueno, ya lo dije, ¿cuál me faltó? Bueno, del presidente, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, em, es fundamental. Bueno, es como mi pensar. Ahora vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Voy a compartirles pantalla. Bueno, primero, con esto vamos a terminar el Bilarni porque lo vamos a hacer muy sucinto. Yo vuelvo y lo digo, el profe me decía, no, yo siento que tenemos una constitución muy bonita, garante los derechos. Sí, pero no sé, pues cada uno, como están leyendo ustedes la constitución, pues precisamente ustedes podrán sacar podrán sacar sus conclusiones. Lo que pasa es que es bien complejo, ¿no? Es bien complejo uno. Bueno, aquí les comparto este enlace. Bueno, aquí es donde vamos a participar todos. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Primero vamos a leer este artículo de debate, ¿de acuerdo? Este es el debate que proponemos hoy el profesor Diego y yo. Solamente es el sexo entre adultos y Ministerio de Justicia frente a la polémica del incesto. La polémica que inició, espera un pico, yo amplío esto un poquito que yo ya soy ciego. La polémica que inició el ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece no tener fin, pues el funcionario dijo que el incesto no debe seguir considerándose un delito y que su proyecto de reforma al Código Penal tendría ese ajuste. De hecho, entre los delitos que serían eliminados está la inasistencia alimentaria, la injuria, la perturbación de ceremonias religiosas y el irrespeto a cadáveres. Ante las constantes preguntas, Osuna habló en Blue Radio y mencionó que no planea eliminar los delitos sexuales. Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad, son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes, dijo en Blue Radio. Y agregó, moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente,
pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delito es inmoral y no todo lo que es inmoral es delito. Por otra parte, el ministro explicó que la iniciativa no se debe a la crisis carcelaria, sino más bien a poner un límite entre lo moral y lo delictivo. Esta parte de la reforma no tiende a disminuir el número de personas en una cárcel. Esto es más porque creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera entre el derecho penal y las conductas que ciertamente son reprochables, pero que no deben ser consideradas delito, aclaró en Blue Radio. Por último, recalcó que los delitos sexuales seguirán siendo altamente castigados. Se elimina el delito autónomo del incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales. Solamente es el sexo entre adultos que es libremente consentido. Y si es con un niño, además de que es una violación, es agravado. Bien, hemos leído entonces hoy un artículo de opinión del periódico El Tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y de qué nos habla? Del incesto. Profe, ¿qué es el incesto? Pues ya ustedes lograron comprender, ¿no? El incesto es cuando se tiene relaciones sexuales entre familiares, ¿ya? Entre familiares. Entonces es un tema, yo Profe, le no doy un sabía, dato. sí, En deme el dato, 2016 profe. se hizo un estudio y más o menos a nivel mundial el 10% de los matrimonios en el mundo era entre primos de primer y segundo grado. Bueno, como dice el dicho, entre primos y parientes, la cosa se pone buena. Bueno, entonces aquí he compartido este Padlet, ¿ya? Este Padlet es un muro para los que no tienen, pues, van a participar aquí, mire, análisis reflexivo y crítico. Entonces, los invito a que todos, por favor, participen aquí en aquí en el MAS. ¿Consideran viable la aprobación de este proyecto de ley como iniciativa del ministro para hacer ajustes al sistema de justicia en Colombia? Y la pregunta 2, ¿qué mecanismo? Bueno, vamos por ahora con la pregunta 1. ¿Quién quiere participar o quién quiere prender su micrófono y su cámara y nos reconocemos un rato? En el Padlet que les dejé aquí, Marlon. Ahora, si quieres prender la cámara, el micrófono, también lo podemos hacer, como quieras. Bueno, vamos con Carol. Carol se animó. Ah, bueno, Diego Fernando. Adelante, Diego. Bueno, primero que todo, buenas tardes, tutor. Buenas tardes, Diego. Y yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Yo sé que, pues, bueno, en mi opinión, ¿me puede repetir otra vez la pregunta, por favor? Tutor tiene el micrófono apagado. Acá. ¿Consideran viable la aprobación de este proyecto de ley como iniciativa del ministro para hacer ajustes al sistema de justicia? ¿Es viable lo que él Pues, propone? pues en realidad, ya respetando tipo en las religiones en general, porque en cada religión hay como el tipo de amor y ahí hablamos del incesto. Y es por medio de las familias. Entonces, si por ejemplo dos primos, un ejemplo, sienten amor entre ellos, no hay el mal amar, o bueno, digo yo, en mi opinión. Entonces, diría que en, en mí, si ellos quieren tener una relación, está bien, ellos están amando, no están haciendo ningún daño a la sociedad, no están corrompiendo a alguien más,
solamente ellos están entre ellos dos y son cómplices y son conscientes de lo que están haciendo y del incesto que van a hacer. Y obviamente lo que propone el ministro, bueno, lo que propone el ministro se me hace algo como muy absurdo, porque diciendo que este país es tan abierto, en pocas palabras, pues sería algo como muy absurdo por parte de él, porque está como quitando una parte de amar, ya respetando las religiones y las opiniones de las demás personas. Y bueno, esa sería mi opinión. Muchas gracias. Este es de Bueno, los míos, profe Jefferson. no. Pero espere porque hay que hacer una aclaración. Hay que hacer una aclaración. Ojo, estamos entre primos, Profesor, ¿cierto? Estamos entre primos. Ya le oí la palabra, creo que alguien iba a hablar y la bajó. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, entre un tío y una sobrina? O entre una tía y un sobrino. Los escucho. Porque si nos vamos a primos, pues la cosa bueno, yo voy a hablar. puede distar. Entonces vamos en el siguiente orden. Lauren, Cristian, Janet, Diego y Kevin. Lauren, adelante, Lauren Dayana. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, lo que yo pienso es que, o sea, no estoy de acuerdo, porque, a ver, ya pensando más a futuro, diría tipo, o sea, es que en parte sí, en parte no, porque digamos como de que, poniendo de ejemplo, digamos las personas que tienen relaciones del mismo sexo, o sea, las parejas, pues dirían como tipo, ¿por qué no? O sea, tipo, ellos simplemente es que, bueno, estamos amando a otra persona y no le hacemos daño a nadie, ¿no? Entonces podríamos poner de ejemplo eso, entre pues las parejas tipo que son familiares, pero también viendo desde el lado, digamos, de que ellos mantengan una relación, digamos, ya futuro, que pronto hagan su familia, aunque ya sean familia, pues estaría mal en parte de que obviamente pues esa persona tendría problemas, ¿no? También pienso que pues sería, no sé, como muy turbio, porque pues digamos, pues si no hablamos de primos, aunque siendo primos igual siendo turbio, porque digamos se ven crecer y todo eso, entonces no sé, como que en parte no cabe en la cabeza de uno, ¿no? Entonces yo, o sea, yo pienso que no está bien, o sea, no, es como muy raro. Bueno, Yo vale, Lauren. quiero aportar algo profe, antes Ah, de que sí. ah, Es que hay una mezcolanza listo. ahí en esa declaraciones que da el ministro, que a veces piensan poco para hablar. Hay unas situaciones y no simplemente es en esa cuestión de los delitos, sino también está, ahora que se está aprobando el consumo de sustancias de uso adulto, ¿sí? Yo creo que ahí también hay que partir esa definición, ¿sí? ¿Qué es lo que hace una persona adulta, ¿sí? Mayor de 18, 19, 20 años, que tenga esa capacidad de raciocinio, de identificar qué es bueno, qué es malo y cuáles son las consecuencias de ella? Ya lo otro, ¿sí? En esa mezcolanza que hace, viene también la protección de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿sí? Que ya viene otro campo y otra discusión que no debería darse en ese mismo contexto. Pero es lo que tenemos, decía el profe Jefferson. Entonces, y entendiendo un poco la pregunta y poderlos guiar un poco también, que la pregunta nos dice, ¿ustedes creen que eso sería viable? No tanto si estamos o no estamos de acuerdo, en este país en que nos encontramos, conservador, religioso, poco populista en estas declaraciones que da el gobierno, y en esta discusión constante que existe, se me fue el nombre, o sea, siempre en esa cuestión de que si se debe o no se debe, lo bueno y lo malo, siempre estamos en esa discusión. Entonces hay que ser eh, muy serenos en esas decisiones, no apresurarnos tanto y mirar todos esos puntos de vista, ¿no? Cuando lo decide una persona adulta, pero también hasta dónde nosotros llegamos para proteger a los niños, jóvenes y adolescentes, que es otro punto, y pensar si es viable o no, y con todos los casos que nosotros miramos, ¿sí? Porque se ha comprobado que la mayoría de violaciones, de abusos, se dan entre los mismos
miembros de la familia. Entonces hay que ser muy, muy cautos y qué es lo que están declarando y qué es lo que se puede aprobar. Entonces, para que ustedes tengan un poco más de visión en los comentarios que van a Bueno, hacer. respuesta. Claro, o sea, lo que dice el profe da lugar en que él no está hablando del incesto cuando es con niños, porque entonces ya no sería incesto, ya sería violación y abuso, ¿cierto? Y estaría protegiendo, digamos, la ley de los niños, ¿no? Aquí, y las penas más duras porque ya era una violación agravada. Pero estamos hablando es del incesto entre mayores de edad. Es lo que se va a aprobar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, que dos, bueno, tía y sobrino tuvieron relaciones y después el sobrino denuncia a la tía, ¿cierto? Pero es que juntos ya son mayores de edad, ¿ya? Ya juntos son mayores de edad. Entonces, ¿ustedes qué opinan frente a la aprobación o no la aprobación del incesto? El incesto estamos hablándolo con personas mayores de edad, porque pues obviamente si fueran con menores de edad, entonces la cosa ya sería una violación y ya sería otra cosa. Cristian, después Kevin. Señor, ¿qué iba a decir Diego? No, no van en el punto obviamente que está separada de eso, sino en la cuestión en lo que también hablamos esa mañana con algunos estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es la forma de aprendizaje que tienen los menores, ¿sí? Y una de las formas más prácticas que se tiene para aprender es la repetición, y esa repetición sea a lo que ellos observan. Entonces, no es simplemente es que una familia de primos simplemente tenga relaciones consensuadas, sino que también cómo se puede reflejar, ¿sí? Irrigar en los ejemplos y en los comportamientos que están en los menores que hay alrededor de esa familia. Entonces, no simplemente es porque ellos no van a participar de una forma indirecta, pues también pueden observar y pueden también repetir esas acciones. Entonces, no simplemente es una cuestión aislada, sino que también hay que tener ese punto y eso es lo que me refería, profe. Ah, ok, la formación en familia. Cristian, Alexander. Buenas tardes, tutores, compañeros. Pues, profe, yo estaría de acuerdo porque como se dice que es en adultos, digamos, ya cada quien tiene su decisión de estar con una persona, si es de su familia o no. Como acaba de aclarar el profesor, va a estar un poco mal visto por sus familiares porque también van a tener como ese deseo, pues, si mi tío está con un sobrino, pues yo puedo hacer lo mismo o algo por el estilo. Entonces, puede estar mal visto, pero uno no puede mandar en las decisiones que cada persona adulta, digamos, sea por calentura, por cualquier cosa así, está con una familiar o algo por el estilo, pues si ya es problema ya de los dos, digamos, de adultos, no tiene que ir tan lejos, porque pues a uno ya es mayor de edad, a uno ya no lo obligan a hacer algo que no quiere. Si usted quiere hacer esto, lo hace, si no, también. Listo, vale, muchas gracias, Cristian. Hay que entender el concepto de mayoría de edad, em, teniendo en cuenta un poco la madurez que se logre tener en la persona, ¿no? Igual para el campo jurídico somos mayores de edad cuando cumplimos 18 años, ¿cierto? Somos mayores de edad. Pero había que ver algunos temas particulares de esa mayoría de edad. En otros países es a los 21, en otros a los 15, y bueno, cada país tiene como ha considerado que esa mayoría de edad están. Pero bueno, está viable. Kevin Tobar, después Julián. Buenas tardes, profe. Eh, bueno, pues para dar una respuesta pues, a esa pregunta, yo digo principalmente de una manera subjetiva que pues eso está mal. Pues de mi parte yo siento que eso está mal porque pues como dijo mi compañero, el anterior compañero, pues sí, no está adulto, una persona adulta que haga eso pues ya es consciente de sus decisiones y pues lo que quiera hacer, ¿no? Pero más allá de eso hay de ver qué repercusiones puede traer pues lo que es el incesto, ¿cierto? Por ejemplo,
yo creo que una de esas repercusiones y la que pues todo el mundo se le viene a la mente es a la hora de, digamos, procrear un hijo. Pues si dos personas logran procrear un hijo, pues obviamente va a salir con problemas genéticos graves que pues eso está muy mal. Y más si lo hacen pues con ese propósito, pues qué mal, ¿no? Eh, Al igual, pues yo he conocido personas que también practican este tipo de cosas. Y la verdad no, o sea, yo no sé cómo describir eso, pero mi punto en general es que yo siento que pues eso está mal. Gracias. Bueno, Kevin se sitúa en un tema de lo moral, ¿no? Moralmente está mal. Yo les voy a hablar un poco, ya le doy la palabra a Julián y luego a Marlon, desde lo histórico, ¿ya? Durante muchas épocas se ha descubierto a raíz de diferentes hallazgos que en un inicio existió lo que llaman los matriarcados. ¿Y qué sería un matriarcado en el sentido más minimizado de la palabra? Que muchos sabían quién es la mamá, pero no el papá, ¿ya? ¿Por qué? Porque se practicaba la poligamia, ¿ya? Y habían culturas que de una u otra forma mm, se tendrían que de una u otra forma mezclar, ¿no? En algún lazo de consanguinidad se tendrían que mezclar. En un pueblo de Antioquia, la Universidad Nacional hizo un estudio donde encontraron personas de raza blanca. Y uno diría, profe, de raza blanca, si en Colombia no existe esa raza, si existimos los mestizos. No, así como hay raza negra en Colombia, en Chocó y en algunas partes del litoral pacífico encontraron raza negra, genéticamente raza negra. ¿Y qué significa? De que ellos nunca se han mezclado. Desde que llegaron a América, sus linajes siguen siendo los mismos, ¿sí? Y podemos decir que en Colombia hay raza blanca, hay negros y hay todas las derivaciones, mestizo, mulato, sambo y demás. ¿M? Entonces, en la antigüedad eso, luego se pasó al tema del patriarcado. Entonces ya es necesario saber quién es el padre de esa criatura, ¿no? Y entonces uno lee textos sagrados donde dice Zen, hijo de Caleb, Caleb, hijo de Juan, fulano, hijo de tal. Incluso los apellidos que muchos de nosotros tenemos provienen de hombres, no de mujeres, ¿ya? Entonces, Jiménez, hijo del guerrero Jimeno de yo no sé dónde de España, cuya linaje se llamaron los Jiménez o Jimenos. ¿Sí? Y si nos ponemos a buscar, pues cada uno tendremos unas raíces ancestrales en nuestros apellidos. Traigo esto a colación porque pues cuando hay un incesto, pues es probable que los apellidos queden iguales, ¿cierto? Y hay un tabú frente a eso, entonces que el niño le va a salir enfermito, que el niño va a salir con un problemita y todo este tabú que se ha gestado alrededor del tema, pero supremamente respetable la postura de nuestro compañero que nos dice, profe, yo no estoy de acuerdo porque es un tema que va en contra de mi moral. ¿Y cuál es mi moral? Los principios que me han infundido en mi familia. Y entonces yo creería que eso está mal visto y que ante la sociedad es válido, es válido. Habrán otros que digan, no, profe. Yo por el contrario, ya somos adultos y eso a mí no me afecta y puede ser el tío, la sobrina, el sobrino con la tía o los primos o bueno, no sé, pero entonces bueno, vamos a escuchar esa otra parte. Julián, indíqueme, después de Julián sigue Marlon.
Hola, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, ya todo depende de moral y éticamente como nosotros lo veamos, ¿no? Si vamos para la cuestión religiosa, esto está muy mal visto, ¿no? Pues por la parte de su religión. Pues en mi punto de vista, yo diría que estaría mal en ciertos aspectos. Digamos, digamos, entre, entre familiares, como lo dice que el tío con la sobrina o la tía, pero no estaría tan mal visto, digamos, entre primos, ya que normalmente en otros lugares del mundo, digamos, como en Japón o en China, esto es normal, ya que pues las personas no están acostumbradas a socializar o sea, a socializar con gente nueva. Entonces, normalmente esto es normal, eh, normal tener una relación así entre primos en esos sitios. Pero dentro de mi punto de vista, no, o sea, no estaría moralmente entre familiares, o sea, no estaría bien visto entre familiares. Ya de pronto, digamos que primos hasta lejanos, o sea, no es tan grave, pero entre familiares yo sí diría que estaría mal visto. Listo, gracias Julián. Julián nuevamente se para en el tema de lo moral. Aquí hay una discusión importante y es que en el artículo, eh, mira lo que dice el ministro de Justicia y es cómo poder desligar lo penal, o sea, el derecho de lo inmoral, ¿ya? De lo inmoral. Ojo, porque es un tema bien, es un tema para discusión abierta y gracias por poner de precepto el tema de lo moral, ¿sí? Pero entonces, si nos vamos netamente a la estructura moral, entonces, no les pongo ejemplos porque, pues no sé, por ejemplo, mm, moralmente estaría mal uno estar con la mujer del prójimo, ¿cierto? O sea, quitarle pues la mujer al prójimo, ¿cierto? Entonces, habría que meterlo a la cárcel a la persona porque moralmente está mal si yo, no sé, le quito la esposa al profe Diego. Y moralmente estaría incorrecto, ¿cierto? Que entre compañeros y profesionales eh, es un tema inmoral, ¿cierto? Inmoral. Entonces tendría cárcel. Es que ese es el tema, o sea, el tema es lograr entender esas dinámicas de lo inmoral y el derecho. Marlon, adelante que yo lo veo que usted tiene ganas de participar hace media hora. Profe, buenas tardes, compañeros. Bueno, referente a lo que ya han comentado, digamos que no es uno pararse y tratar digamos, dar un punto de vista o como por lo menos nos hacía usted la pregunta de que si estábamos de acuerdo o no de acuerdo de que este señor, bueno, con lo que salió, con lo que propuso, ¿cierto? Pero yo, en mi opinión, sí, en mi opinión, yo diría que ya si son mayores de edad, yo creo que sí sería como dar esa libertad, ¿no? Pero digamos, y yéndome ya por lo religioso, no se trata muchas veces de uno decir, no, es que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque como usted decía, como usted tocaba temas históricos, ¿no? Que anteriormente, si podemos ver, el incesto era incluso aprobado hasta por Dios, ¿sí? De que el hermano se casaba con la hermana y de ahí se formaron familias y naciones y todo eso. Pero hay que mirar que eso es digamos, ese proyecto, digamos, como lo establece ahí la religión,
es un proyecto de que tuvo un fin, ¿no? Porque anteriormente no salían como ahora, que vemos que por lo menos yo tengo familiares que son primos con primos y el hijo le salió enfermo. Anteriormente no era así porque era algo aprobado por Dios. Entonces yo creo que el incesto fue hecho especialmente digamos, multiplicar la población, ¿sí? De la tierra. Entonces yo creo que si hay personas de que hacen esta práctica, ¿no? Yo creo que más bien lo hacen es por no sé, por gusto, ¿no? No, yo no creo que lo vayan a hacer porque alguien se los ordene, no por gusto. Pero que al fin y al cabo esto lleva unas consecuencias, ¿sí? Ya sea de que no procreen y sean de que ya sea una práctica, ¿sí? Pero trae unas consecuencias y como usted decía, que moralmente quitarle la mujer al prójimo. Yo creo que eso es muy maluco, ¿no? De que usted saber de que su hermano se metió con su... Tío, se le fue el audio, Marlon. Marlon. Bueno, ustedes escuchan a Marlon. Profe, ¿ya escucha? Ya volvió, sí, señor. Entonces, o sea, si no tratar de como... Mi punto es que no tratar de uno de decidir, sino a ver qué nos dice alguna fuente, ¿no? Alguna fuente, porque más que todo nos vamos por los gustos y bueno, yo creo que la libertad es esta y no muchas veces la libertad es tratar de decir, no, lo que es que no pasa nada, ¿cierto? Pero hay cosas que tienen consecuencias aparentemente que no se ven, ¿cierto? Y muchas veces acarrean maldiciones y todo este tema y muchas veces queremos como escondernos de que no va a pasar nada y tratar de minimizar ese tema, pero al fin y al cabo todos estamos en ese ruedo, ¿no? En ese plan, ¿no? De lo que ha sido establecido desde el principio, ¿no? Esto, Esa es mi opinión, profesor. gracias, Marlon. Marlon se nos fue por una rama que se llama el tema de lo místico, ¿no? Y todo el tema de lo que trae consigo ciertas decisiones. Y aunque pareciera absurdo ciertas cosas, es la realidad. Estamos en un país donde la mística y todo el tema de lo religioso y esto impera. Entonces, en algunos casos es mal visto, en otros. Yo alguna vez le preguntaba a un profesor, a un filósofo, que cuál era la razón de ser de un hombre y una mujer en la tierra, ¿no? Y él me decía, no, pues la esencia de poder comprender la vida y vivir bien y tal. Le pregunté a un sociólogo y me dijo, no, pues el llamado de un hombre y una mujer es a construir un país más justo, equitativo, incluyente. Y un día me crucé con un biólogo y le digo, ¿cuál es la razón de ser de un hombre y una mujer en la Tierra? Y me dijo él, no dejar perder la especie. Aunque pareciera chistoso, no dejar perder la especie. Eso fue lo que dijo el biólogo. Y entonces uno se sienta a reflexionar un poco y cada uno tiene su preocupación en este mundo, ¿no? Y esa no dejar perder la especie, somos muchos y yo creo que dejarla perder no se va a perder, pero cada uno tiene sus intereses. Pues pongo el ejemplo por eso. Diego, adelante. Nelis y terminamos con Dani. Bu- Diego, Fernando, adelante. Bueno, tutor, pues ya con el tema del incesto, o sea, como estaba diciendo usted hace rato, ya después de los 18 años, el adulto mayor es dispuesto a hacer lo que él quiera porque él es consciente de su razonamiento. Entonces, si es tío con prima, con lo que sea, o tía con primo, bueno, como sea, tía con sobrino, como sea,
Eh, digo yo, o sea, moralmente está mal, mirándolo desde ese aspecto está mal, porque para la familia ellos los verían como, bueno, eh, esto no nos gusta por tales razones. Ya para ellos, que ellos lo quieren practicar, bueno, está bien, porque estamos en un país muy libre, en el cual podemos elegir, escoger y hacer lo que queramos siempre y cuando no nos pasemos de las normas. Entonces, yo digo, es como un 50-50. Digo, está bien y está mal. Porque, como me vuelvo a lo que dije al principio, ellos quieren amar, pero y también está mal en el tema familiar. Y ya, eso sería todo. Esto, Diego. Vale, muchas gracias. Y yo no les podría poner un ejemplo peor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su papá con una prima suya, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, yo creo que las combinaciones entre niveles de consanguinidad, pues bueno, son bien interesantes. Ahora, si nos vamos a una comunidad indígena o a una comunidad, habría que agregar otros aristas. Nelis, y terminamos con Dani. Nelis, Eh, Profe y compañeros, buenas tardes. Pues la verdad, yo opino, así como lo menciona, quizás en indígenas, quizás si se haga eso, pues por mantener la sangre. Pero yo aquí en Florencia, aquí en el estado de Colombia, no porque una persona de 18 años, o sea, sea mayor, aquí sí es considerado mayor, no por eso quizás me fui. Profe, internet. la escuchamos, Nelly. La estamos escuchando. Nelis, escuchamos. Bueno, se fue. Dani, adelante, Dani Lizeth Molina. No te, o sea, te vemos, pero no te escuchamos. No, revisa el micrófono. Buenas Ahora sí. tardes. Bueno, referente al tema, a mí me gustaría poner un ejemplo. Comencemos por la historia. Bueno, si lo vemos desde el ángulo religioso y los que son conocedores de la Biblia, se sabe que Dios creó pues a Adán y a Eva en el sexto día, ¿cierto? A mí algo que me pareció interesante y hasta me tomé el tiempo de buscarlo en internet dice, fueron creados por Dios en el sexto día, según la Biblia y el Corán. Adán fue creado, después Dios lo miró muy solo y creó a Eva por medio de la costilla del hombre. Los primeros hijos de la pareja fueron Caín, Abel y Set. 3 hombres, una mujer. ¿Qué quiere decir? Que se tuvieron que reproducir. ¿Y quién era la única mujer? Eva. Si uno se pone a mirar desde ese punto de vista, desde tiempo atrás siempre ha habido incesto. Si nos ponemos por lo de la ciencia sería lo mismo, con la teoría de Big Bang, que se creó la humanidad, se creó el ser humano, las parejas, al final de cuentas todos tenemos un vínculo. Que ahorita no se vea reflejado es otro cuento, pero a mí una vez me dijeron algo. En el colegio, cuando estaba en el colegio, yo tenía una compañera que ella tenía mi mismo apellido. Y una profesora me dijo, los apellidos no se pierden. Terminó siendo prima mía. El papá de ella era primo de mi papá. Curioso. Bueno, si nos vamos por otro lado, de la libertad, eso depende del estado en donde uno esté. El Señor propuso eso y acá se mira mal, pero en otros lugares no se miraría mal porque es algo normal y habitual. Y pues yo, la verdad, ahorita que estamos hablando de ese tema, se me vino 2 cosas. Hace unos días mirando TikTok, perdiendo el tiempo en pocas palabras, yo sigo una plataforma de una muchacha que ella es prostituta, de por allá de Venezuela. Y a ella le estaban haciendo una pregunta que era como lo más impactante
que había hecho. Y fue que un cliente le había dicho, le dijo, ¿sabes por qué te escogí? Y ella le dice, no, no sé. Le dice, ¿por qué te pareces a mi hija? Si uno se pone desde ese punto de vista, uno dice, la gente se enferma. Y si el Señor, de cierto modo, dice que cuando uno cumple la mayoría de edad, está en la libertad de escoger su pareja, uno dice, bueno, pero el pensamiento y la razón de que uno es mayor de edad no necesariamente es de un número, porque usted puede cumplir 18, pero usted no va a tener la madurez que va a tener a la edad de 45 años. No sé si me hago entender. ¿Y ya? No, depende de la visión y la razón de la persona a la hora de escoger. Bueno, gracias, Dani. Bueno, volvemos al tema, ¿no? Y es importante entender el tema de lo religioso, lo moral, y el tema del derecho, ¿sí? Bueno, Dani agrega, rescatan de Dani dos cosas. Primero, nos dice, profe, habría que revisar algo muy importante y es el tema de los momentos, los lugares y los contextos en los cuales se dan las cosas. Quizás para algunos, en algunos escenarios, ya le doy la palabra a Evelyn, en algunos escenarios locales puede ser mal visto, pero quizás en algunos otros lugares pues no sea mal visto. Nos dice en el chat Arnold, creo, nos dice, profe, pero es que si nos vamos a la historia, en su tiempo fue también el incesto fue un tema de necesidad, ¿no? Ahí digamos que no había un gusto ni nada, sino más bien un tema el tema natural. En cuanto al tema religioso de los textos sagrados como la Biblia o el Corán, pues no entraré en discusión, ¿no? Porque necesitaríamos un teólogo para poder hablar en torno al Génesis y a la creación del mundo y del universo y de los seres. Porque no todos comparten esa teoría, ¿no? Otra teoría del Big Bang y otras cosas. Y bueno, cada uno podrá tener su momento histórico más atrás, ¿no? Bueno, antes de concluir, Evelyn, Buenas tardes. Siguiendo el tema del incesto y dejando de lado la religión, ética y moralmente está mal, obviamente. Si algo que estuviera bien, como el incesto, las cosas que conllevan el incesto no saldrían bien. Por ejemplo, los hijos. Hijos entre primos se han visto que nacen en muchas ocasiones con problemas tanto mentales, físicos y así. Y que se diga que el incesto se practicaba desde el comienzo y que se haya practicado durante años y todo eso no significa que esté bien. Hay que tener la mentalidad para reconocer que cosas que se han hecho desde años no se pueden tomar como que siempre se han visto como que es bueno, que no, que esto, que lo otro. Hace años muchas cosas se podrían catalogar como cosas malas y ahorita con la mentalidad que tenemos podemos decir, no, está bien, si tenemos tantos límites y esto, está bien, pero el incesto, ya sabiendo las cosas que conlleva, no está bien, así se haya practicado desde los años 50 y en etcétera. O sea, no significa que todo esté bien, solo porque se haya practicado durante años. listo. Listo, Evelyn, gracias. Vean, ahora y para concluir, les pongo el caso del Mundial de Qatar, ¿cierto? Entrevistaban a un grupo de cataríes y les decían que
podían tener hasta 4 esposas, siempre y cuando todas las 4 esposas tuvieran las mismas comodidades y los mismos, bueno, las mismas nivel económico. Estamos hablando de un país de Asia, ¿cierto? De Asia. Y estamos hablando de la cultura árabe, o sea, del Islam, aunque no todos los árabes son del Islam, pero estamos hablando que en su gran mayoría son del Islam. Y eso es hoy en pleno siglo XXI, es algo que se practica, ¿no? Y que se ha practicado a lo largo de la historia. ¿De la historia de qué? De Medio Oriente, ¿de acuerdo? Si yo le preguntara ahorita a las muchachas, a las chicas que están aquí, a las estudiantes, le preguntara a Evelyn, a Dani, a Elizabeth, a Imelda, a Janet, a Jamie, le diría, Jamie, ¿usted estaría de acuerdo que su esposo, novio, cónyuge, tuviera 4 esposas públicamente? Quizás me respondan, uy, no, profe, no, no, porque pues, no, no, eso es inmoral, o sea, eso está mal visto y es inmoral, claro. Rescato, Dani nos dice algo, habría que ver los momentos, los lugares, los contextos donde se desarrolla eso. Evelyn nos dicen, profe, no todo lo que se desarrolló en la antigüedad está bien. Quizás yo le pueda traer países en la actualidad que practican el incesto en la actualidad, entre sus miembros, clanes, tribus o bueno, o simplemente personas o comunidades religiosas, incluso norteamericanas, alemanas, donde solo se procrean entre la misma comunidad. Y está desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Yo me quedo con una sola reflexión, apreciados estudiantes, para dar por terminado el bilar. Primero, debemos, digamos, si alguno de ustedes tiene que obrar en derecho en algún momento de su vida, los invitamos a que dejen de lado lo moral. Profe, es imposible, claro, porque es una construcción subjetiva. Como lo diría de la Cortina, nosotros somos unos seres humanos en construcción subjetiva y ella la llama lo intersubjetivo, ¿ya? Es apenas entendible, pero también habría que despojarnos de esto para poder obrar en derecho. Ahora mismo el general de la policía salió a dar unas declaraciones en un periódico o en una revista donde él dice que abiertamente practica el exorcismo para poder dar de baja o capturar a los delincuentes de este país. Le ha caído una lluvia ni la berraca de críticas a ese señor. ¿Y por qué? Porque involucró un tema moral, un tema de su creencia católica y de su creencia cristiana frente a una institución que dice ser o debe ser laica, porque así lo proclama la Constitución. Luego, donde ustedes quieran que lleguen a laborar en su espacio laboral, ustedes deberían dejar de lado, nosotros deberíamos dejar de lado lo moral. Profe, ¿y qué pasa si me obligan a hacer entonces algo que va en contra de mi moral? Bueno, entonces aquí recurrimos a la constitución política que se llama objeción de conciencia. Repito, objeción de conciencia. Y es que ningún ser humano lo pueden obligar a hacer algo que él considera no está bien. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a los que o están por ciencias de la salud, pues si ustedes consideran que su empresa lo está obligando a hacer cosas que van en contra de sus principios y de la dignidad de usted como persona, entonces usted puede hacer uso del derecho a la objeción de conciencia. Lo mismo con las instituciones o los estudiantes de ciencias contables. Si los están obligando a hacer cosas, lo mismo con los ingenieros, con los licenciados, ¿cierto? Todo eso, entonces, pero sí es un poco despojarnos de eso.
de esa humanidad que nos ha construido y que a veces no nos deja o no nos permite ver más allá de. Eh, yo, por ejemplo, concluyo diciendo que em, pues este país es un país laico y sentarme de pronto en posiciones absolutas y absolutistas es muy complejo. Creo que nosotros como ciudadanos debemos darnos la oportunidad de mirar otras oportunidades, otras formas. Si dentro de su pensar y actuar definitivamente dicen no, profe, yo siento que definitivamente no y no y no, pues bueno, es respetable. Mal haría yo como profesor tratar de influenciar en su actuar, ¿cierto? Pero lo único que les puedo dejar es que el día de mañana, si van a actuar en derecho, traten de despojarse de lo moralmente bien o moralmente mal, y busquemos más bien qué artículos legales, sí, tiene la Constitución para abordarlo. Ojo, estamos hablando de actuar en derecho, ¿no? Porque si voy en un actuar cotidiano, si veo que una señora de la tercera edad está cruzando la calle, pues entonces sí ya no es nada legal, ¿cierto? Estoy hablando de mis preceptos morales y éticos, los cuales me indica que debo parar mi vehículo y acompañar a esta persona hasta el otro lado de la carretera, o en su efecto, pues tratar de que el tráfico pare un momento para que la señora pase, ¿cierto? Pero cuando nos toque que obrar en derecho, pues eso moral y esa parte tendrían que ustedes tratar de desligarla un poco para tomar buenas decisiones desde lo jurídico, ¿de acuerdo? A veces no es tanto lo que yo quiera, sino lo que está institucionalizado en los artículos. Entonces es un poco eso. Bueno, es un poco eso. Y con esto no quiero decir pues que una respuesta estuvo bien y otra respuesta estuvo mal. No, cada uno dio su respuesta y cada uno logró, ¿cierto? Exponer su punto de vista frente a la situación. Unos dijeron, profe, yo siento que está bien, que vamos por buen camino, pues ya son adultos. Otros dicen, no, profe, yo sí definitivamente no me apunto ahí porque va en contravía al derecho natural y bueno, al tema moral mío, a mi principio como persona. Bueno, y ahí está. Profe Diego, no sé si quiere dar una conclusión de cierre, si está por ahí. Profe Jefferson, sí, señor, estoy escuchándolo atentamente. Para finalizar, pues, después de toda esa serie de comentarios, pues que vienen desde un nacedero totalmente distinto, ¿sí? Unos vienen desde lo religioso, otro desde lo moral, otro desde lo ético, bueno, una serie de razones. Pero sí, lo que sí debemos concluir y estar de acuerdo con el profe Jefferson, que lo decía ahora, en lo que nosotros debemos es tener un punto de encuentro, un punto en común, que es actuar bajo nuestros derechos, nuestros deberes que nos lo da nuestra constitución política. ¿Sí? Esa es la línea básica. ¿Sí? Ahí digamos que se detiene todo lo que nosotros sabemos atrás. ¿Sí? Nuestra moral, nuestra religión, todo aquello, sino que debemos actuar de una forma imparcial con las personas. Y ahí es donde nos identificamos todos como colombianos y seguir protegiendo este Estado social de derecho en que nosotros nos encontramos y seguir defendiendo las libertades. Y vuelvo e insisto, que el cambio, que la transformación y que se mantenga esa democracia, pues depende de cada uno de ustedes y yo sigo confiando en que ustedes pueden seguir transformando este país para bien. Entonces, no me queda más que agradecerle. No sé si el profe ya compartió la de satisfacción, profe. Profe, sí, gracias por la aclaración. Bueno, apreciados estudiantes, les comento que hoy vamos a tener dos formatos. Un formato es para la asistencia em, y el otro es para la satisfacción. ¿Qué significa esto? La satisfacción de ustedes frente a la labor de nosotros como tutores. Es decir, consideran que hasta el momento, a falta de una sesión, hemos brindado la oportunidad de participar, los contenidos han sido claros, las metodologías les gustan,
o qué podemos mejorar, ¿sí? Entonces les pido amablemente el favor de diligenciar. Formalmente damos por concluido el B-Learning.